Lectura de la primera carta del libro de Samuel. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: «Voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche». Saúl contestó: «Habla». Samuel siguió diciendo: «¿No es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. Porque no has escuchado la orden del Señor lanzándote sobre el botín y has obrado mal a sus ojos». Saúl replicó: «Yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec». El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel exclamó: «¿Le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación mentira de los que tarifan. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios». Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos.
Palabra del Señor. La palabra es viva y eficaz, nos ha dicho este versículo antes del Aleluya, porque precisamente nos toca el corazón y en definitiva nos pone de cara a nuestra vida, nos confronta con la palabra de Jesús hoy en este pequeño trozo del Evangelio de San Marcos. Esto de los odres nuevos es uno de esos pasajes que es fácil recordar dónde está, porque es el Evangelio 2 del capítulo 2 del versículo 22, así que lo tenemos fácil y localizado ya para cuando lo volvamos a querer leer y meditar. Pero vamos un poco a ver qué es lo que nos puede decir hoy este Evangelio a nosotros. Esta circunstancia se da en medio de esta polémica. Los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos le confrontan a Jesús porque ellos siguen unas prácticas antiguas prescritas por la Torá, de unos ayunos, de unas ciertas prescripciones, y de repente ven que en Jesús no está tan acentuado esa cuestión, que sus discípulos no ayunan, y vienen en el fondo a confrontarlo. Vienen a decir, ¿por qué los tuyos no siguen la ley? ¿Por qué los tuyos no siguen los preceptos antiguos? Y Jesús es cuando en el fondo hace una manifestación mesiánica, se considera a sí mismo y se llama a sí mismo el esposo. En el fondo es el esposo de Israel, el que ha venido en definitiva a establecer el qué, una nueva alianza entre Dios y los hombres. Esa es la novedad radical que viene a darnos Jesús, su propia vida y su propia persona, su propio mensaje, este mensaje del Padre y del Reino que quiere poner en medio de sus discípulos y de sus seguidores. ¿Por qué? Porque efectivamente la llegada de Jesús establece algo radicalmente nuevo. Él es el que ha venido a darnos el nuevo mandamiento del amor, el que ha venido a establecer una nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres, es el que ha venido a constituir el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Él es el que nos ha prometido que en el fondo habrá y nos ha prometido el nuevo cielo y la tierra nueva, y es en definitiva el que, como dice el Apocalipsis, es capaz de hacer nuevas todas las cosas. En Cristo todo puede ser nuevo, todo se renueva. Ese mensaje de renovación, esa radical novedad, el Papa Francisco nos lo ha recordado en su, digamos así, carta programática de Evangelii Gaudium, esa exhortación apostólica que nos ofreció al inicio de su pontificado. Tiene un pequeño apartadito precisamente hablando de esto, diciendo que el Evangelio es siempre eterna novedad. ¿Qué significa? Bueno, después de decirnos y recordarnos la frase de San Ireneo, diciendo que Jesús presentó su novedad presentándose a sí mismo, la radical novedad del Evangelio y de Jesús es la propia persona de Jesús, que es el Hijo de Dios. Precisamente nos recuerda que gracias al Evangelio todas las cosas pueden renovarse, todas las cosas pueden hacerse nuevas. ¿Por qué? Porque quizá descubrimos a nuestro alrededor muchas personas, incluso nosotros mismos en algunas ocasiones, pues que están cansadas, aburridas, tristes, solas, desesperadas, un poco deprimidas, porque en el fondo el Evangelio no ha calado, no está suficientemente activo dentro de ellas. Y esto es lo que nos recuerda hoy este Evangelio. Ante esta disputa de Jesús, Jesús nos recuerda que el vino nuevo del Evangelio no puede ser contenido en moldes viejos, por decirlo así, sino que necesita una renovación radical. Una renovación radical significa desde dentro, desde lo más profundo, desde lo más interior, no tanto desde la formalidad exterior, cuanto desde la autenticidad interior. Esta es la radical novedad que viene a darnos el Evangelio y que Jesús nos propone hoy que renovemos en nuestros días y en nuestra actividad diaria. Hoy, por ciertos convencionalismos sociales, algunos dicen que estamos en el día más triste del año, que hoy caía en el día más triste, lunes, coincidía con eso.
Precisamente el Evangelio de Jesús nos viene a decir todo lo contrario, que hay razones para la alegría, porque el esposo está presente, porque el esposo de alguna manera está con sus discípulos. Ese es un anticipo y un aviso también de que cuando falte el esposo, viene a decir Jesús, pues vendrá el ayuno y vendrá la tristeza, porque Jesús va a morir en la cruz y por lo tanto van a tener unos momentos de ausencia, un tiempo también de soledad, de desconcierto. Pero Jesús luego nos ha vuelto a prometer que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y esa es la alegría profunda y radical que nos puede llevar a afrontar nuestra vida cotidiana en medio de sus rutinas y a veces un poco pequeños aburrimientos, de tristezas, desesperaciones, a decir que dentro de nosotros Jesús está vivo y quiere seguir dando testimonio a través de nosotros. Esta radical novedad del Evangelio es la que descubrió San Antonio precisamente en el siglo III, siglo IV, allí, imaginémonos, en Egipto, en el delta del Nilo, un hombre que pasando por una iglesia escuchó esta palabra viva y eficaz que es capaz de transformar los corazones, escuchando ese pasaje del joven rico: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y de alguna manera le tocó tanto el corazón que lo hizo realidad y abandonó un poco esta, digamos así, esa sociedad o esa compañía que tenía y se retiró en absoluta soledad al desierto. Allí, de alguna manera, fue tentado, fue acosado, fue probado en tantas ocasiones y le consideramos como padre del monacato, sobre todo el monacato oriental, y en esas dimensiones de soledad y de apartamiento fundamental. Yo creo que San Antonio hoy, más allá, digo, de esa tradición popular de los animales, nos da 3 lecciones fundamentales. La primera es que la vida es combate, sí, es combate. La vida cristiana es combate y es lucha. San Antonio fue tentado en medio del desierto en muchas ocasiones. Vinieron no ya tanto las tentaciones exteriores cuanto las tentaciones interiores, que esas son las más difíciles de combatir y de vencer en muchas ocasiones. Por lo tanto, la vida cristiana también tiene un componente de lucha importante que nosotros tenemos que afrontar desde esta fe arraigada en Jesús. En segundo lugar, nos aporta este valor de la soledad. A veces también necesitamos nosotros pequeños momentos de estar a solas con nosotros, a solas con Dios, precisamente para en ese diálogo confrontar nuestra propia vida. Pero la soledad, el apartamiento, ¿verdad? El apartamento un poco de nuestra vida cotidiana, en Antonio fue enormemente fecundo. El silencio y la soledad se hacen enormemente fecundas, se hacen también capaces de generar vida y de entregarla por los demás. A veces quizá necesitamos hacernos nosotros un poco eremitas, Quizá podíamos rescatar hoy 5 minutos para estar a solas con Dios, confrontarnos, ¿verdad?, y ganar en ese silencio esa llamada que nos hace permanentemente el Señor a renovar nuestra propia vida. Y junto con la vida cristiana como combate y la soledad como un momento para descubrirnos a nosotros mismos y generar nuestra propia vida cristiana interior, la soledad le hace también ser solidario. Es decir, el apartarse también le hace ser sensible, no indiferente a las necesidades de los demás. Por eso fue a ayudar y a sostener a los confesores, aquellos que estaban dando la vida por el Evangelio. Por eso se hizo cercano también a San Atanasio, que tenía que estar defendiendo la fe frente a las herejías. Por lo tanto, el combate de la vida cristiana, la soledad y esta solidaridad son estas 3 claves buenas que San Antonio nos puede ofrecer hoy. Si hoy conocemos o tenemos la oportunidad de acercarnos a algún monasterio de contemplativos, de contemplativas, es buena ocasión para renovar esta fuerza que tiene la vida evangélica a la que San Antonio también nos invita. Y en esta novedad radical, algo que es absolutamente nuevo en Jesús y que nos ha dejado es precisamente la nueva y definitiva alianza que se establece
con la muerte de Jesús en la cruz una vez para siempre, se actualiza en el sacramento de la Eucaristía y se actualiza en el altar. Cuando en el Tantum Ergo, frente a la Eucaristía, decimos esas palabras, en el fondo volvemos a renovar esta fe. Decimos aquello de adorad postrados este sacramento. Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Duda la fe, dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Hagamos también de esta Eucaristía esta fe que se renueva en cada uno de nosotros. Que así sea.